Espero que estén todos muy bien. Lo que vamos a hablar ahora es sobre la administración, cómo funciona, qué es lo que es, principalmente cómo afecta a nuestro emprendimiento, cuál es nuestro rol como emprendedor o como gerente. Ahí vamos a ver que todos somos gerentes, no solamente los que tienen una empresa grande. Así que avancemos. Primero definamos qué es la administración. La administración es un proceso intencional, ya aquí hay una intención, es consciente, no es que solamente yo lo haga por querer cumplir un objetivo. La intencionalidad parte desde el inicio, es decir, desde que yo comienzo a establecer algo que alcanzar. Es un proceso intencional entonces en que un grupo de personas quieren alcanzar un objetivo común de forma eficiente en un ambiente equilibrado. Aquí hay varios puntos importantes. Ya hablamos que la intencionalidad tiene que ver con ser consciente, es decir, no es algo inconsciente, no es algo que yo simplemente lo pensé y dije lo voy a hacer, sino que va a llevar una profundización de lo que yo quiero lograr. No es solamente establecer un objetivo o realizar tareas por hacerlas. Aquí yo tengo un objetivo, como aquí dice, un objetivo común. Me reúno con otra persona o con personas para realizarlo. Y es por eso que tenemos que juntarnos con proveedores, ¿cierto? Tenemos que juntarnos con trabajadores, con contadores, con demás personas que entre todos vamos a lograr este objetivo común de forma eficiente. Vamos a saber más adelante qué es la eficiencia y cómo funciona en un ambiente equilibrado. Aquí la importancia es que no es que el ambiente en sí, la preocupación es el ambiente, sino que el objetivo, pero no significa que yo tenga que dejar de lado el ambiente laboral en el que me estoy desempeñando. No es simplemente que yo quiero alcanzar un objetivo, soy eficiente, reduzco los recursos y además no me importa cómo funcionan las personas, no me importa si la persona no se siente pasada a llevar, no me importa si trato mal. O sea, sí o sí tiene que haber un ambiente equilibrado donde todas las personalidades, todas estas personas, los proveedores, que detrás de una empresa, de un proveedor, hay personas, detrás, ¿cierto? De las ventas hay clientes, hay personas que están en el área de venta. Todos tenemos que generar un ambiente en el que participemos de igual forma y que no nos sintamos mal, sino que podamos trabajar sin problemas. La administración también se define como una ciencia social, es decir, utiliza modelos matemáticos, estadísticas principalmente, sociológicos también, donde vemos el comportamiento histórico de las personas y cómo se han agrupado para alcanzar un objetivo. Para que una organización, es decir, un órgano, ¿cierto? Personas, una conformación de personas, lleve a cabo un objetivo con los recursos disponibles. Ya no siempre tenemos recursos que deseamos. Nosotros queremos siempre tener varios recursos, ojalá tener los recursos específicos que nosotros determinamos, pero muchas veces no los tenemos, no tenemos los recursos que deseamos. Así que es importante que logremos estos objetivos con los recursos que están disponibles y que base a ello nosotros seamos eficientes y podamos crear nuestro producto o servicio y sin afectar negativamente a las partes del sistema en que participa. Es decir, si nosotros vamos a crear un servicio, vamos a crear un producto, lo vamos a entregar, no tenemos por qué afectar negativamente, ya sea, por ejemplo, a la comunidad, al medio ambiente, a los animales, al vecino, ¿cierto? A mi proveedor, al cliente. Al contrario, lo que tratamos de hacer es que todo este sistema en el que participamos, ya sea físico o también online, vamos a preocuparnos también de que todas las personas involucradas, todos los entes involucrados, no se vean afectados negativamente con nuestros procesos, nuestros bienes, nuestros servicios. El gerente o administrador es la persona encargada de dirigir las actividades que ayudan a las organizaciones a alcanzar sus metas. Entonces, como hemos dicho reiteradamente, nosotros tenemos una meta que alcanzar, un objetivo, y lo que vamos a tratar de hacer es dirigir todas estas actividades, encauzarlas y que vayan directo a lo que queremos lograr. Y ese es el trabajo del gerente, administrador o el emprendedor. Todos los emprendedores que inician un negocio, que inician una empresa, quieren lograr un objetivo, tienen los recursos,
o no los tengan, pero tienen al menos algunos, los necesarios, los básicos, sí o sí son gerentes, porque esos recursos los van a utilizar para poder, ¿cierto? En el proceso productivo para finalmente hacer el producto o servicio. Así que todos somos gerentes, todos somos administradores en la medida que queramos lograr un objetivo de forma eficiente y sin afectar negativamente a quienes nos rodean. Existen tareas que debe cumplir un gerente o un emprendedor. El primero es el de planificar. Aquí lo que vamos a hacer es establecer las metas, las acciones y las herramientas para alcanzarlas. No es solamente un trabajo mental en el que yo digo yo quiero llegar a esta parte, yo quiero llegar a tanta rentabilidad, a tanto ingreso, quiero llegar a ser el más grande, quiero abarcar tanta empresa, etcétera, etcétera. También tenemos que colocar las acciones, es decir, yo voy a colocar esa meta, quiero apuntar hacia allá y ahora las acciones. ¿Qué acciones? Tengo que hacer esto. Y las herramientas, ¿qué herramientas necesito? Ya sea, por ejemplo, así como un gaffiter necesita herramientas para todo su desempeño, nosotros también necesitamos herramientas y nuestros trabajadores también necesitan herramientas. Todos necesitamos herramientas para poder funcionar. Y esto no es solamente, pasa mucho y que las personas lo tienen mentalizado. Muchos emprendedores piensan que esto es mental. Es decir, mañana mi planificación va a ser, voy a establecer en el día todos los costos, voy a hacer la factura y se la envío a mi cliente. Y, y ahí queda. Pero ¿y qué pasa con la postventa? ¿Qué sucede con la contabilidad detrás de eso? ¿Qué sucede si necesito más trabajadores? No lo tengo considerado. ¿Qué pasa si me sale un costo adicional o un gasto adicional? Bueno, todo esto se soluciona en la planificación y por lo tanto se deja escrito, porque como la mente humana es frágil, lo que tratamos de hacer con la planificación es todo ese análisis profundo, todos los estándares que vamos a realizar. Yo no me quiero pasar de tantos costos, no me quiero pasar de tanto tiempo. Todo eso lo vamos a establecer en papel. Y eso puede ser ya sea en un papel físico o en un libro. Yo les recomiendo en un Word que establezcan las metas, las acciones y las herramientas que necesitan con todos los parámetros, los tiempos. Es decir, básicamente es hacer una estructura de lo que yo quiero lograr paso a paso y lo que necesito con sus costos y las personas y procesos que requiero. Todo esto se hace intencional, no es inconsciente, no es que yo estoy acostumbrado a hacer una tarea, entonces me sale así, sino que voy a implementar una planificación, prever qué voy a necesitar en el futuro, prever que puedo anticipar recursos necesarios para el futuro. Y ahí, por ejemplo, ya conocemos la pandemia, que en la pandemia muchas veces los emprendedores que hicieron más de la mitad tuvieron que cerrar y cerraron efectivamente por su falta de planificación. Ellos decían, no, si yo ya sé trabajar, yo ya hago mis declaraciones, ya hago mis pagos, lo tengo todo, no necesito más. Entonces, al decir esas cosas que lo tenían en su mente, pero no lo tenían en papel, no podían cambiarlo, no podían adaptarse. Ya, una de las actitudes también que tiene que tener el emprendedor, y lo vamos a ver más adelante, es la adaptación. Pero específicamente a la planificación, nosotros necesitamos determinar en un papel para que no se nos olvide lo que tenemos que hacer paso a paso. Posteriormente a que planificamos todos los recursos, todas las acciones necesarias, tenemos que organizar. La organización es ordenar y distribuir el trabajo estableciendo autoridades, es decir, hay alguien que lo va a realizar. De esas actividades que pusimos anteriormente, ahora vamos a decir y establecer quién va a hacer qué. Si yo estoy con un socio, yo le voy a decir al socio, mira, según nuestros planes tenemos que hacer 20 tareas. De estas 20 tareas, tú vas a hacer 10 y yo voy a hacer las otras 10. Y aquí hay que definir muy claramente quién manda en qué tarea y quién no manda en qué tarea. Es muy importante y eso también se establece en un papel. Ojalá en Word, como les decía anteriormente. Aquí definimos si es que haya un jefe, si es que hay un subordinado, si es que hay asesores, si es que hay más jefes. Se define todo eso. Tercero, debemos dirigir, es decir, ya que establecimos todo el plan, lo ordenamos las actividades, ya sabemos quién manda a quién, ahora ponemos a las personas en su lugar, ¿cierto? Y tratamos de
dirigirlas. Es decir, mandar, influir y motivar a los trabajadores para que realicen las tareas. Son personas, por lo tanto, también ellos tienen expectativas, también tienen motivaciones, también tienen problemas. Por lo tanto, nosotros tenemos que tratar de que todos esos factores negativos que influyen en la persona, ¿cierto? Por ejemplo, le pasó algo mientras venía de camino al trabajo, a tu socio, por ejemplo, tuvo un mal día, hubo una discusión, una pelea, todo eso, tratar de que en el trabajo esa persona, a pesar de que tenga esos problemas, tratemos de sobrellevar eso y poder alcanzar las tareas. Porque a pesar de que uno tenga problemas en la casa, también tiene que trabajar. Eso no significa que tengamos que ser malos con las personas, no es como tú trabajas y trabajas, al contrario. Aquí en la dirección lo que se trata es de entender a la persona, de empatizar con ella, de decirle también que así como hay espacio para que la persona pueda relajarse, pueda irse a la casa, tenga tiempo libre, unos días, qué sé yo, también esa persona tiene que responder a nuestro trabajo porque el trabajo no lo podemos dejar de lado. Entonces, por eso es importante influir en ellos y motivarlos. El último proceso, el cuarto, es el controlar. Aquí lo que hacemos es asegurar que las tareas se vayan cumpliendo de acuerdo a lo que planificamos al principio. Si yo dije que se iba a hacer esta tarea en tanto plazo, yo debo cumplir con esa tarea en ese plazo. Ahí lo importante es preguntarme, si no lo cumplí, si yo dije que en 10 días lo iba a hacer esa tarea y no lo cumplí, ¿qué pasó? Aquí es importante esto, ¿qué pasó? Y se van a dar cuenta, y la mayoría de los emprendedores no realizamos este control tan exhaustivo, no le damos tanto control. Normalmente lo queremos tener todo controlado, es decir, trabajar solos o delegamos mucho. Pero tiene que haber un cierto equilibrio, es decir, yo también tengo que observar que se cumplan todas las tareas que planifiqué. Si yo dije que iba a cumplir tales metas, tal objetivo, tengo que ver que efectivamente se vayan cumpliendo y anotarlas. Recordemos que todo esto se hace en papel, no es solamente algo visual, algo mental, hay que establecerlo en papel. Y establecimos qué vamos a establecer. ¿Se cumplió la tarea? Check. ¿No se cumplió la tarea? X. Bueno, ahora, ¿qué hacemos? Si no se cumple esa tarea, lo que vamos a hacer es tratar de buscar las causas. Cuando buscamos las causas, vemos si es de un proceso, fue del plan, planifiqué mal, fue de la persona no sabía cómo realizarlo o le falta capacitación, o fue también porque yo no aporté en dirigir a la persona correctamente para que lograra sus tareas. Entonces, cuando nosotros realizamos esas causas, vamos a encontrar cuál es el problema más determinante, ¿cierto? De por qué no se cumplió ese plan. Cuando lo detectamos aquí, vamos a corregir. Cuando corregimos, vamos a darnos cuenta de que lo que hicimos mal se reduce con otro plan. Entonces, por eso se vuelve a retroalimentar el sistema, porque del control pasamos de nuevo a planificar a un plan mejor, mejorado. ¿Basado en qué? En la práctica. Esto no es teórico, es práctico. Es decir, si yo veo que mi proceso no funcionó, por ejemplo, porque yo no motivé, entonces ahora mi plan va a decir que tengo que motivar a las personas, que tengo que supervisarlas, que tengo que encontrar cómo encauzar las motivaciones y las expectativas que tienen ellos con también las motivaciones y expectativas que tiene la empresa sobre ellos. Así que esas son las cuatro tareas que debe realizar un gerente o un emprendedor. Ahora vemos un poquito del rol de un gerente o también de un administrador o un emprendedor que es muy importante. Ellos siempre tienen que considerar que van a ser siempre un líder. O sea, es decir, siempre vamos a influir en las personas para que realicen determinadas tareas. Con esto no quiere decir manipulación. La manipulación es para conseguir un objetivo eh, mayoritariamente negativo. Lo que se busca es que manipulamos a la persona para conseguir algo que no necesariamente le beneficie. En cambio, la influencia lo que trata de hacer es que ambos ganemos, es ganar, ganar. En ambos ganamos. Y ahí es donde yo lo que trato de hacer más que nada es conocer a la persona y por lo tanto influir en ella para que ambos tengamos lo que ambos queremos. Tanto el subordinado o trabajador o compañero socio y yo y la empresa. También debe tener un rol de portavoz, es decir, es quien da las explicaciones, aclaraciones, comunicaciones a todas las partes involucradas. No sé si han visto normalmente los gerentes lo que hacen es tratar
de hacer un comunicado, ¿cierto? A nivel empresarial, a toda la empresa le envían correo, esto es lo que sucedió durante el año, esto es lo que está pasando actualmente, cuando alguien hace una denuncia, ellos son los primeros en estar presentes, cuando alguien habla mal de la empresa, ellos son los primeros en estar presentes, bueno, ellos se dedican principalmente a hacer la cara visible frente a cualquier problema, a cualquier situación. Ellos son los portavoces, ellos son los que dan las explicaciones, las aclaraciones y las comunicaciones a todas las partes, ya sea entidades fiscalizadoras o los mismos trabajadores de la empresa. Otro rol que deben cumplir el gerente, el administrador o emprendedor es el rol de negociador. Aquí deben ser capaces de poder realizar acuerdos tanto internos como externos a la organización, porque constantemente nosotros necesitamos cosas, ya sea cosas tangibles o intangibles, por ejemplo, un producto o un servicio, ¿cierto? O dinero, financiamiento. Por lo tanto, debemos ser capaces de poder negociar, de que si bien nosotros no tenemos los recursos que la otra persona lo pide, bueno, en qué nivel lo que tenemos nosotros también ayuda a lo que necesita la otra persona. Y ahí tenemos que ir buscando la conciliación, es decir, que ambas partes ganen. Así que ahí están los tres roles que debe cumplir un gerente, un administrador o un emprendedor: liderazgo, portavoz y negociador. Hablemos un poco de la planificación de las cuatro tareas que debe realizar un gerente, un administrador o emprendedor. La primera habíamos dicho que era la planificación. Aquí vamos a utilizar la lógica. Siempre vamos a utilizar el razonamiento. Es decir, si sucede algo y nosotros tenemos que volver a planificar, nosotros no lo vamos a hacer desde la emoción. Vamos a tratar de reducir eso para que los planes salgan a lo que realmente se necesita en la práctica. Entonces, por eso utilizamos la lógica, ¿cierto? El razonamiento y los métodos para analizar metas y acciones. Aquí principalmente vamos a hacer un análisis y vamos a arrojar la planificación, lo que vamos a hacer en el futuro. Utilizamos también métodos como el SMART, que aquí indica que una tarea debe ser specific, measurable, achievable, relevant y time bound. Es decir, debe ser específico. Yo voy a establecer algo específico, no es yo quiero alcanzar cualquier cosa, eso no existe. Yo lo que quiero es alcanzar algo específico, es decir, 100 ventas al mes, que sea cuantificable. 100 ventas al mes, ya estoy cuantificando numéricamente que yo creo que sean 100 y al mes, es decir, en 30 días. Por lo tanto, tengo del día 1 al día 30 para poder alcanzar esa meta. Alcanzable o realista tiene mucha importancia aquí, porque muchas veces decimos quiero alcanzar 1000 ventas al mes, pero la pregunta ¿es realista? ¿Cómo podemos saber si es realista o no? Viendo nuestro propio contexto. ¿Tengo las capacidades como administrador, como gerente, como emprendedor de realmente llegar a las 1000 ventas? ¿Tengo el dinero suficiente como para invertir en publicidad, invertir en más personas, ¿cierto? Pagarle al proveedor, pagar marketing. ¿Tengo el dinero suficiente? ¿Qué pasa si se me cae ese plan? Si yo dije 1000 y ya, a pesar que tengo todos los recursos necesarios, personas, procesos, y aún así no resulta, es porque me faltó anticiparme a otros aspectos que también influían en mi planificación. Por ejemplo, la política, la economía, lo social, las leyes, lo ambiental, siempre van a influir a la organización. Y si yo no los considero, por lo tanto, la planificación no va a ser realista. Tiene que ser relevante, es decir, no puedo decir algo inalcanzable. No puedo decir que si yo quiero una meta y ahora lo bajo, de 1000 a 500, no puedo decir que solamente 5 personas lo hagan, que solamente lo haga una persona. Si esas 500 esos 500 productos que vamos a vender, tenemos que hacerlo entre todos los vamos a hacer. Si necesitamos a más gente, vamos a contratar a más gente. Y por último, tiene que ser determinado en un tiempo. Como yo dije, en un mes, puede ser un año, puede ser un semestre, un trimestre. Lo importante es que sea lo más realista y lo más específico posible. Es decir, ustedes describan lo que quieren alcanzar. Para eso sirve el método SMART, para describir lo que realmente quieren alcanzar. También algunas herramientas para analizar nuestro plan
y por supuesto hacer una prevención de todo lo que necesitamos es el FODA, la fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas, que nos van a permitir determinar cosas internas que tenemos, que son las fortalezas, las cosas buenas, las debilidades, las cosas no tan buenas, las oportunidades, las cosas que podemos aprovechar y las amenazas, lo que nos pueden negativamente afectar a nosotros externamente. Fortaleza y debilidades son internas, oportunidades y amenazas son externas. El PESTA, lo político, económico, social, tecnológico, ambiental, legal, son los aspectos que yo le dije que son externos a nosotros y que los tenemos que considerar para nuestra planificación. La cadena de valor, que básicamente lo que establece nuestro proceso de cómo realizamos el producto y cuáles son las áreas o las tareas que soportan a ese proceso de producción, de producir. Las cinco fuerzas de deporte, que analiza la industria en la que estamos, analiza los competidores, los nuevos competidores, analiza las barreras de entrada, es decir, cuánto nos cuesta o nos dificulta legalmente o económicamente poder hacer el negocio allí en esa industria específica. Y con industria no nos referiremos a una manufacturera, sino que una industria es un componente, un grupo de empresas que se dedican a un giro similar. Entonces, las farmacias, ¿cierto?, se dedican a la industria farmacéutica, por ejemplo. Entonces, todos ellos se dedican a vender fármacos. No necesariamente uno tiene que vender solamente fármacos, el otro también se dedica a vender otros productos, por ejemplo, de higiene. Pero aún así, su industria principal, o sea, su fuerte es la farmacéutica. Así que eso es una industria donde hay varias empresas que si las juntamos, más o menos hacen un producto o venden productos similares. Así que las cinco fuerzas de deporte se dedican a analizar un tipo de industria muy específico en la que se participa. La carta Gantt, vamos a establecer las tareas en orden, ¿cierto? Y su progresión, si la estamos alcanzando o no. Y el modelo Canvas, creo que bastantes emprendedores los conocemos en Chile, y lo que principalmente establece es las relaciones que necesitamos, qué recursos, qué socios, qué financiamiento, cómo va a ser nuestra forma de comunicarnos al cliente. Todo ese tipo de cosas también lo establecemos. Estas son algunas herramientas, quizás las más importantes, que nos permiten establecer una planificación. Veamos entonces cómo establecer una organización, es decir, organizar. En coherencia con lo planificado anteriormente, agrupamos las tareas similares para crear unidades o áreas, ¿cierto? Entonces aquí lo que vamos a hacer es, si yo planifiqué alcanzar tal objetivo con tales acciones, lo que voy a hacer después de esas acciones las voy a agrupar en similares. Por ejemplo, contabilidad, cobranza, tesorería, son muy parecidas porque tienen que ver con el dinero, con el proceso de obtención del dinero, registro del dinero, ¿cierto? Y distribución del dinero. Los vamos a juntar y vamos a hacer el área de finanzas. A eso se refiere. Si tengo una tarea que realizar, por ejemplo, de publicidad, otra de manejo de redes sociales, otra de planificación de clientes, etcétera, etcétera, que todo tenga que ver con el cliente, las ventas y la publicidad, entonces las voy a juntar y voy a quizás hacer un área de marketing. A eso se refiere, agrupar y crear unidades o áreas. Realizamos un organigrama. Un organigrama son estas tareas que yo dije que vamos a hacer, los vamos ahora a colocar en cargo. Es decir, una persona o un cargo, mejor dicho, la persona que ocupe ese cargo tiene que realizar una serie de tareas, ¿cierto? Entonces, si yo establecí que necesito un cargo que se dedique a gestión de redes sociales, a publicidad, a hacer planificación de marketing, entonces yo voy a generar un cuadrito, ¿cierto? Que todos lo hemos visto en un organigrama de la empresa. Ese cuadrito va a tener un nombre. Ese nombre es el cargo, el puesto. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, que ese cargo se va a llamar, em, por ejemplo, gerente de marketing o ejecutivo de marketing. Y él se va a dedicar a hacer todas esas tareas que describí anteriormente. Pero cuando yo tengo ese cargo, no es solamente un cargo que queda al azar, hay una línea que lo une. Y esa línea puede ser hacia abajo, hacia arriba o hacia el lado. Si lo une hacia arriba, como en este ejemplo, aquí si el de la derecha lo uno con el de arriba, eso significa que el de arriba manda al de abajo. Si el de la derecha uno con una línea al de la izquierda, significa que no se mandan, sino que son lineales. Ninguno tiene más poder que el otro. Y eso es importante, hacer este ejercicio de saber quién manda. Siempre tiene que mandar uno, ya no pueden mandar dos.
Porque sucede constantemente de que si yo tengo un socio y nosotros contratamos, por ejemplo, a un contador, a un ingeniero de recursos humanos, ¿cierto? A un ingeniero de administración, lo que vamos a tratar de hacer es que lo que yo quiero que se cumpla, se lo digo a él y él me va a hacer caso a mí. ¿Por qué? Porque soy socio. Pero después al otro día mi socio probablemente le diga otra cosa y le pregunte, oye, ¿por qué estás haciendo eso si yo no te mandé a hacerlo? Lo que necesito es esto de ti. Lo que va a pasar con esa persona es que no va a entender las direcciones, no sabe qué hacer. Por eso es muy importante que aquí determinemos quién va a ser jefe de quién y quién hace qué, para que ordenadamente todos sepamos qué hacer frente a nuestro día a día y también frente a la incertidumbre. Veamos entonces qué dirigir. Ahora que ya contamos con los cargos, con la planificación, debemos dirigir a las personas que van a ocupar esos cargos. Como líderes debemos capacitarnos constantemente en liderazgo. Es muy importante eso porque muchas veces damos por hecho de que nosotros sabemos mandar, influir y gestionar personas, pero muchas veces no estamos actualizados. Ya, por ejemplo, la ley Carín en Chile lo que nos obligó es a manejar un buen ambiente laboral. Pero ¿por qué tiene que decirte la ley y tiempo después obligarte a que tú, como emprendedor o empresa, o como jefe o como gerente, tengas que respetar a tus trabajadores y eso se tiene que dar por hecho? Por eso es muy importante que muchas veces nosotros tenemos la actitud de querer ser buenos jefes, de ser buenos líderes, pero no tenemos el conocimiento para hacerlo. Así que no basta solamente con la actitud, sino que también hay que incorporar los conocimientos y actualizaciones porque nosotros no somos psicólogos y normalmente estas actualizaciones vienen de los psicólogos, psicólogos laborales, psicólogos clínicos, que dicen, basado en estadística, basado en comportamiento histórico, que las personas no se están comportando bien y le están trayendo problemas trabajar en esa empresa. Prestamos atención a los comportamientos de nuestros trabajadores todo el momento. Es decir, nosotros tenemos que observar a nuestros trabajadores si es que están mal, si es que están bien, qué les falta. A veces los problemas se resuelven porque tienen falta de herramientas. Pasa entonces que en las pequeñas empresas, micro y pequeñas empresas, sabemos que nosotros no siempre vamos a contar con todos los recursos. Y generalmente la falta de recursos trae problemas, porque esa persona no lo puede hacer. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Si no tenemos financiamiento para eso, tratamos de motivarlos. Entonces preguntarles, por ejemplo, ¿qué necesitan? Ellos dicen, no, es que esta herramienta no me sirve. Y le preguntamos, ¿qué harías tú? Y por lo general los trabajadores te responden, quedan asombrados porque tú les preguntas y eso no pasa generalmente aquí en Chile. Lo que pasa es que el jefe manda y lo dice y uno tiene que cumplir, pero si uno llega a preguntarle al trabajador, el trabajador te va a decir de inmediato lo que le sucede, qué le pasa, qué le falta. Y ahí nosotros decimos si podemos cumplir hasta qué porcentaje podemos cumplir. Y si le explicamos, sobre todo, que somos una pequeña y microempresa que no tenemos los recursos necesarios, esa persona se va a poner a trabajar su mente para innovar quizá en esa herramienta que le trae el problema. Eso ha sucedido y sucede. Encauzamos las metas de los trabajadores, o sea, los trabajadores no siempre van a estar motivados por las metas de la empresa, ¿cierto? Si ellos también tienen motivaciones propias. Y lo que debemos hacer es que si ellos tienen una meta profesional, ellos quieren lograr tener un cargo de poder o a lo mejor quieren tener otra tarea o algo más desafiante, nosotros tenemos que esas metas, esos objetivos que ellos tienen, poder encauzarlos también los que tenemos nosotros como empresa, como emprendedores. Entonces tenemos que tomar ambas y considerarlas para poder ahí conciliar, en que ambas, ¿cierto?, resulten. Entonces, por ejemplo, un caso práctico sería que si alguien dice, no, es que yo quiero alcanzar un sueldo más alto y también con ello aumentar mi cargo, es decir, pasar de operativo a jefe, nosotros lo que vamos a tratar de hacer es que prometerle que quizás a fin de año, con las metas, nosotros le subamos el cargo y con eso también pueda tener a alguien a cargo a su vez, que pase a ser jefe y que contratemos a un administrativo para que él también pueda hacer, eh, pueda dirigir a alguien. Así que eso pasa normalmente en los emprendimientos, donde alguien ya con harta experiencia lo que necesita es
quizás más cargo, más sueldo, y ahí lo que tratamos de hacer es ver si lo podemos alcanzar o no. No siempre lo podemos lograr, pero eso es lo importante de dirigir, que es conocer a la persona para ver cómo negociamos lo que quieres tú y lo que queremos nosotros. Los motivamos para que sea agradable las tareas, o sea, no solamente tiene que ser tedioso, todos los días hacemos lo mismo, todos los días tenemos que, si un mes alcanzo 100, después tengo que alcanzar 120, no, pues, o sea, vayamos más progresivo, un poquito más lento, a lo mejor la persona es un poquito más lento, ¿cierto? Nosotros vamos a darle no muchas tareas, vamos a tratar de que la persona se sienta agradable con el aumento de tareas. Y para eso, esencialmente, y lo vuelvo a repetir, tenemos que conocer a las personas. Y por último, la tarea de control. Vamos a observar las personas, vamos a observar los procesos, vamos a observar los recursos, para que cuando los observemos, vemos que estén funcionando de acuerdo a lo planeado. Muchas veces, ¿cierto? Tenemos un computador, una máquina que es deficiente. Tenemos que observar, ver si la máquina se echó a perder, se está echando a perder, ¿qué le pasa? Ver si las personas, también que lo hablamos anteriormente en dirección, ¿qué les sucede? ¿Cómo podemos hacer que no se desvían? Si es un proceso, si vemos que, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a hacerlo de cierta forma, eh, veamos si ese proceso ya está obsoleto, ya nadie lo hace así. Tenemos que observar procesos, personas y recursos. Corregimos desviaciones, por supuesto. Si es que no estamos alcanzando a la meta que establecimos, en la forma que lo establecimos, debemos corregir esas desviaciones. Quizás no muchas veces en el momento, porque en el momento significa que nuestro plan ya de por sí no fue tan realista y por eso está erróneo. Y siempre va a haber margen de error, así que no hay que ser perfeccionista y siempre que si establecimos una meta de 100, la 100 hay que alcanzar. Tenemos que ser bastante flexibles para establecer, si dijimos 100, ya sea de cantidad de venta o de dinero, vamos, si queremos llegar a 100, vamos a establecer un rango quizás de 120 para si es que la persona es muy motivada y logra 120, o si es que no está tan motivada o porque faltan procesos o herramientas, que llegue como a mínimo a los 80. En ese rango nosotros nos vamos a manejar. Tenemos que ser lo suficientemente flexibles para poder corregir. ¿Cuándo vamos a corregir? Cuando estemos muy cerca del 80, muy cerca del límite inferior que yo establecí, vamos a decir, oye, creo que estamos a punto de no llegar a los 80. Y yo lo mínimo que te pido es 80. ¿Qué hacemos? Ahí lo primero, ahí sí podemos actuar de inmediato. Podemos decir, falta motivación, herramientas, ¿qué falta? Falta tiempo, qué sé yo. Entonces ahí nosotros de inmediato corregimos. Ya las correcciones que son más profundas y más lentas, los vamos a ir viendo con calma, razonablemente. Así que no, control no se refiere a castigar, no se refiere a que de inmediato hay que intervenir, sino que principalmente observar. También retroalimentamos el sistema, o sea, el mismo sistema en que nosotros dijimos se hace de esta forma, con estos recursos, con estas personas, a este tiempo, muchas veces esos procesos también se tienen que retroalimentar. Es decir, si yo establecí que se iba a hacer en 10 días y realmente no se puede hacer en 10 días, necesitas 20, 30 días. Nosotros tenemos que volver a hacer ese sistema, es decir, establecer 20 en promedio. Si de 10 pasamos a 30, hagamos un promedio de 20 y volvemos después a probar. Si es que no nos resultó, necesitamos 30, volvemos a colocar 30 días. Y eso pasa con todo. Todo lo que vamos a controlar, es decir, a observar, vamos a hacer una retroalimentación del sistema, de ver si funcionó o no funcionó y cómo lo modificamos. Las habilidades que debe tener un gerente, un administrador o un emprendedor son principalmente conceptuales, es decir, del intelecto y de diseño, que son la imaginación. Intelectualmente porque nosotros tenemos que pensar constantemente, visualizar constantemente, ver factores, cómo mi emprendimiento se va a desarrollar, cómo mi empresa va a crecer. Oye, si viene otra pandemia, ¿cómo va a sobrevivir? O sea, constantemente estamos haciendo visiones. Esto no quiere decir que constantemente estemos nos cabeceando, teniendo problemas de cabeza, ansiedad o depresión. Trata de un proceso bastante racional. Lo que vamos a hacer es principalmente hacer una visión respecto al futuro. ¿Ya? ¿Basado en qué? En la información que tengamos. Y vamos a imaginar.
Vamos a imaginar un supuesto, vamos a imaginar qué sucedería si, vamos a imaginar ya, y si no me resulta, ¿cómo lo podría suplir? Esa es la tarea principal, es decir, ser un visionario. La primera tarea debe ser capaz las habilidades que debe contar este emprendedor es ser capaz de anteponerse a eventos futuros y realizar soluciones realistas. Como yo le decía anteriormente, lo que debemos hacer es hacer una visión del futuro. Aunque no seamos futuristas, debemos colocarnos en situaciones. ¿Qué pasaría si yo quiero alcanzar tal objetivo? ¿Qué pasaría si no? ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasa si hay de más? ¿Qué pasa si hay de menos? Y de ahí buscar soluciones realistas, no imaginativas. No que va a venir un empresario, un inversionista gigante y nos va a inyectar dinero. No, con los recursos que tengamos, con la mentalidad que tengamos, con las personas que tengamos, los procesos que tengamos. A eso se refiere con ser realista. Otra habilidad, las habilidades interpersonales son necesarias para manejar equipos y negociar con todos los agentes del sistema. Y las habilidades de negociación son muy importantes aquí para que podamos conciliar con los trabajadores, con los proveedores, con el banco, con nuestro ejecutivo bancario, con los clientes, para manejar los equipos y también tratar de que todos ganemos y no alguien se lleve la peor parte, sino que siempre tratar de que todos ganemos. ¿Qué pasa con los mandos medios? Es decir, si yo soy gerente, soy administrador y contrato a jefes y esos jefes tienen eh, abajo la parte operativa. Los mandos medios son los gerentes de áreas en las empresas grandes o empresas medianas, áreas específicas o encargados de una unidad. Esos son los mandos medios. Creo que alguna vez lo hemos visto también en el trabajo, si es que hemos trabajado en empresas grandes, se ve mucho de que hacen reuniones y empiezan a hablar los mandos medios. Las habilidades que deben tener los mandos medios principalmente tienen la responsabilidad de relacionarse con los niveles inferiores. Esa es la principal responsabilidad. Relación interpersonal. Con los niveles inferiores jerárquicamente, es decir, supervisar, controlar lo que hemos hablado anteriormente, tratar de motivar, conocer a los que están más debajo jerárquicamente. Además, son el puente entre las decisiones gerenciales y los niveles más abajo de la jerarquía. Ellos sientan, es decir, si el gerente dice yo quiero alcanzar tal meta, él dice cómo lo hacemos y sienta la base para que todos podamos desarrollar esa tarea que dijeron los gerentes que hiciéramos. Entonces, ellos son también una parte fundamental para ir aterrizando las tareas que no entendamos conceptualmente, sino que vamos de lleno aquí y ya vamos yendo cada vez más a la práctica. Para eso sirven principalmente los mandos medios. Los supervisores que están debajo de los mandos medios son aquellos que participan de la tarea fundamental para desarrollar el buen funcionamiento organizacional. Por ejemplo, los jefes de grupo, jefes de equipo, eso se ve mucho, sobre todo en proyectos, ¿cierto? Que en obras o en proyectos específicos siempre hay grupos, equipos que se dedican a algo específico, a una tarea específica. Y en ese equipo, como son varios, 5, 6, 7, 10, hay un jefe, un encargado. Esos serían los supervisores, que son los que participan también, no solamente le dicen a las personas qué hacer, sino que participan en el desarrollo del buen funcionamiento. Las habilidades que debe contar principalmente con las habilidades técnicas. También debe contar de relacionales, pero principalmente técnicas, porque si no sabe hacer la tarea, ya si esto pasa constantemente, de que la parte más operativa sabe manejar Excel, sabe hacer tortas, sabe entregar el servicio, sabe atender, pero el jefe no lo sabe hacer. Y es muy importante que el jefe sepa hacerlo. No solamente que él sepa relacionarse, sino que sepa hacer la tarea. En caso de que haya ausencia, él debe poder hacerlo. Eso es importante, debe contar con los conocimientos técnicos y las habilidades técnicas para realizar las tareas diarias, semanales, junto con el equipo. No esa parte, es él participa con el equipo en la realización de las tareas. Incluso poder motivarlo y conocerlos bien, por supuesto, para saber en qué momento estar con ellos, en qué momento dejarlos a solas, o siempre si debe haber acompañamiento, o si siempre deben estar a solas, por ejemplo. Eh, Eso va a depender, ¿cierto?, de cuán conozcamos a nuestros trabajadores. Si nosotros los conocemos bien, sabemos en qué momento estar con ellos, en qué momento dejarlos solos, que piensen por sí mismos, y después volveremos a preguntarles cómo se sienten, cómo están. Rol de una empresa. Aquí vamos a ver cómo la empresa se debe
desenvolver en su totalidad en un sistema, ¿cierto? En un país, en una ciudad, en una localidad. Las empresas principalmente contribuyen a nivel de vida con los bienes que entrega y los servicios que entrega. Contribuye a nivel de vida, es decir, la mejora. La empresa debe, primero, generar utilidades. Siempre vamos a generar utilidades, es decir, buscar el lucro, porque si no, no podemos sustentar. E incluso si nosotros, por ejemplo, invertimos 100 y gastamos 100, es decir, nadie se está beneficiando de eso. Yo si soy un inversionista, le paso el dinero a una empresa para que la administre y si yo no tengo retorno, no tiene ningún sentido. Mejor esos 100 lo coloco en un depósito a plazo que me va a generar al menos del 1 al 3% de rentabilidad. Entonces, tiene que generar utilidad, es decir, tiene que generar dinero, o sea, hacer una inversión. Dos, generar un ambiente agradable. Ya hemos dicho que no es solamente trabajar por trabajar, no es solamente generar utilidades por generar utilidades. O sea, en ese transcurso en el que yo voy a generar utilidades, también necesito que ese trabajo sea armonioso, sea equilibrado para todas las partes que intervienen o que participan de mi proceso productivo. Debemos ser eficientes, buscar la eficiencia en los procesos de creación del bien y servicio. O sea, no es solamente que yo pesco los materiales necesarios para hacer la pizza, la harina, el agua, el horno, y voy y gasto agua, gasto harina, gasto, que finalmente no solamente me hace tener más gasto y pérdida, sino que también voy a hacer que los demás trabajadores trabajen más, voy a hacer que quizás lo que yo haga en mis procesos afecten a los proveedores, afecte a la entidad gubernamental o fiscalizadores. Así que la eficiencia es también un elemento a considerar. No es solamente gastar tiempo, gastar recursos, gastar energía. No, ojalá lo mínimo. Cuarto, entregar un bien o servicio de la mejor calidad posible. O sea, no es que yo quiero ser eficiente, ¿cierto? Reducir costos, reducir tiempo, sino que también lo que voy a hacer es que la calidad nunca varíe y ojalá siempre aumente. Y ese es el sentido real de la empresa, que es un benefactor social, porque yo lo que voy a estar entregando es un servicio de alta calidad con los recursos que yo tengo disponibles o que hay disponible en mi entorno y se va a beneficiar el cliente por ello. Y también se benefician los trabajadores porque tienen empleo, los proveedores porque le damos pagos que también sustentan a sus trabajadores, a su empresa. Así que todos nos vemos beneficiados por esa calidad del bien. 5. Realizar lo que la ley le exige. Recuerden que la ley es lo mínimo. Si la ley me exige cumplir con tales procedimientos, tales normativas, con tales trámites, yo tengo que realizarlo como emprendedor, administrador o gerente. Entonces constantemente me tengo que ir actualizando en las leyes que surjan. Y es importante, no siempre lo tenemos en consideración, pero es importante siempre que estemos al menos capacitándonos en algún aspecto legal, aunque no nos guste leernos las leyes, los artículos, aunque no nos gusten leernos los códigos, debemos tener al menos noción, porque nos va a traer consecuencias negativas. ¿Ya? Tanto si es que no cumplimos con el consumidor, no cumplimos con el trabajador en sus remuneraciones, no cumplimos con el proveedor en el contrato que realizamos, no cumplimos con los impuestos, siempre va a tener una, una consecuencia negativa si no cumplimos con la ley, que es lo mínimo que debe hacer una empresa. Hablemos un poco ahora de la eficiencia y la eficacia que la hemos mencionado reiteradas veces. La eficiencia es la capacidad de reducir al mínimo los recursos usados, reducir al mínimo los recursos usados para alcanzar los objetivos organizacionales. O sea, no tiene ningún sentido si es que yo gasto recursos, me demoro más, ¿cierto? Pongo más dinero y se va perdiendo dinero. No tiene ningún sentido porque nunca lo recupero. Inclusive lo que buscamos siempre es maximizar la utilidad de maximizar nuestros ingresos que van a nuestro bolsillo. Si no, no tendría sentido hacer la empresa. Con eso, obviamente, con el excedente es para sustentar nuestra propia vida, de los trabajadores, hacer que todos, y hacer inversiones, que todos tengamos también eh, el dinero que finalmente nos va a sostener nuestra propia vida. La eficacia es alcanzar los objetivos sin darle importancia al aumento de los recursos, es decir, solamente llegar. Si yo quiero, llego
a una meta específica, a un objetivo específico, solamente lo logro. Independientemente si tengo que hacer cosas malas, cosas negativas, eso da igual. La eficacia trata de eso, de llegar al objetivo. Entonces hay que juntar ambas. Es decir, yo quiero llegar al objetivo, sí, pero también quiero ser eficiente. O sea, sin externalidades, sin provocar algo malo, sin hacer que los demás pierdan, sino que todos ganemos. Eso es lo importante. La adaptación a los cambios. La tecnología se usa para integrarla a nuestros procesos y así lograr más eficiencia y eficacia, lo que hablamos anteriormente. Los cambios científicos proporcionan información relevante para mejorar la toma de decisiones. Aquí debemos considerar que la tecnología siempre se va actualizando. Por lo general tratemos de ver a 1 máximo 3 años, la tecnología va avanzando muy rápido. Y la tecnología no está para hacer una competencia de nosotros, sino que para ayudarnos. Entonces, si podemos automatizar con Excel, si podemos automatizar con software algunas tareas, debemos hacerlo porque eso nos va a hacer ¿qué cosa? Ser eficiente, es decir, reducir el tiempo. Nos estamos demorando tanto que el cliente optó por la competencia que se demora menos. Se dan cuenta cómo la tecnología sí afecta, en este caso a mi tiempo, a la realización de los productos, y los cambios científicos proporcionan información relevante, ¿cierto? Hay alguien que publica, un científico que publica un descubrimiento, nosotros tenemos que estar atentos y tratar de que esa información que realizó o esa investigación que realizó este científico o los nuevos científicos que salgan, nosotros la ocupemos para tomar mejores decisiones. Entonces, si ellos dicen, por ejemplo, de que en el futuro hay científicos, sociólogos, filósofos, si ellos dicen que quizás salga una nueva teoría motivacional, de que los trabajadores les motiva tal cosa, y de la forma en que les motiva, ojalá nosotros podamos captar esa información e integrarla a la empresa para que podamos tomar mejores decisiones. Si dicen que después en el futuro la administración de empresas sí o sí va a necesitar por ejemplo, un equipo o un área de TI, de tecnología de la información, alguien que haga todo el soporte tecnológico de nuestra empresa, tendremos que hacerlo. Y eso va a ser importante para tomar decisiones respecto a el producto que siempre estemos vendiéndolo. No tiene ninguna razón de ser que nosotros eh, no ocupemos la tecnología disponible para que nuestros productos no se vendan. Al contrario, lo que queremos es vender más y ojalá a mayor precio, pero siempre tenemos el tope que es el mercado. Así que hay que considerar la tecnología y los cambios científicos para que tomemos mejores decisiones y nuestros procesos mejoren también. Así que es sobre lo que les quería hablar, un poco de administración, de eficiencia, de adaptación, de las tareas que debe realizar un emprendedor. Traten más que nada de ir filosofando respecto a cómo quiero que mi empresa sea, cómo quiero emprender, los métodos que puedo utilizar, las herramientas que tengo para alcanzar mis metas y objetivos, y de ahí tratar de mantener el enfoque de no ser tan rígido, porque va a pasar un factor externo que no lo consideramos, nos va a afectar. Y nosotros tenemos que seguir independientemente, es decir, tener la capacidad de resiliencia para poder resistir todos estos cambios que surjan en el futuro. Así que nada, eso es de lo que quería hablar. eh, Estaremos en contacto y eso.